Tim. Tim Murphy yacía en el crucero de tierra, con la mejilla apretada contra la manecilla de la portezuela. Lentamente recuperó la conciencia. Solo quería dormir. Cambió de posición y sintió el dolor en el pómulo, allí donde se apoyaba contra la portezuela metálica. Le dolía todo el cuerpo. Los brazos, y las piernas, y la mayor parte de la cabeza. Tenía un terrible dolor pulsátil en la cabeza. Todo aquel dolor le hacía querer volver a dormir. Se incorporó apoyándose en un codo, abrió los ojos, tuvo arcadas y vomitó sobre la camisa, así como en el coche. Sintió el gusto amargo de la bilis y se limpió la boca con el dorso de la mano. La cabeza le latía, se sentía mareado y con vértigo, como si el mundo se estuviera moviendo, como si se estuviera meciendo de aquí para allá en un bote. Tim gimió y rodó sobre la espalda, alejándose del charco de vómito. El dolor de cabeza le hacía respirar con exhalaciones breves, poco profundas. Y seguía sintiendo náuseas, como si todo se estuviera moviendo. Abrió los ojos y miró en derredor, tratando de orientarse. Estaba dentro del crucero de tierra. Pero el coche tenía que haberse dado vuelta sobre el costado, porque Tim yacía con la espalda apoyada en la portezuela del acompañante, viendo hacia arriba el volante y, más allá, las ramas de un árbol, que se movían con el viento. La lluvia casi había cesado, pero Tim estaba mojado y le seguían cayendo gotas de agua a través del destrozado parabrisas. Contempló con curiosidad los fragmentos de vidrio. No podía recordar cómo se había roto. No podía recordar cosa alguna, salvo que habían estado estacionados en el camino y que estaba hablando con el Dr. Grant, cuando el tiranosaurio se les echó encima. Eso era lo último que recordaba. Volvió a sentirse mareado y cerró los ojos hasta que pasó la sensación de náusea. Era consciente de que se oía un sonido rítmico y crujiente, como el de los aparejos de un barco. Mareado y con sensación de náuseas, realmente sentía como si todo el coche se estuviese moviendo debajo de él. Pero, cuando abrió los ojos de nuevo, vio que era cierto. El crucero de tierra se estaba moviendo, acostado sobre uno de sus flancos, oscilando hacia atrás y hacia adelante. Todo el coche se estaba moviendo. A modo de ensayo, se puso de pie. Erguido sobre la portezuela del acompañante atisbó sobre el tablero de instrumentos, mirando por el parabrisas hecho añicos. Al principio únicamente vio follaje denso por todas partes, que se movía con el viento. Pero de vez en cuando podía ver huecos y, más allá del follaje, el suelo estaba 6 metros más abajo. Miró sin comprender. El dolor pulsátil de su cabeza creció. Cerró los ojos un instante y respiró con lentitud. Después volvió a mirar, con la esperanza de que no fuera verdad. Pero lo era. El crucero de tierra estaba caído de costado, entre las ramas de un árbol grande, a 6 metros sobre el suelo, oscilando de un lado a otro por la acción del viento. «¡Mierda!», exclamó. ¿Qué podía hacer? Se puso de puntillas y atisbó hacia afuera, tratando de ver mejor, y se aferró al volante para tener un punto de apoyo. El volante giró libremente en su mano y, con un fuerte crack, el crucero cambió de posición, cayendo unos pocos centímetros por las ramas del árbol. El movimiento súbito hizo que Tim se agarrara con fuerza a la columna de dirección y se colgara de ella. A través del vidrio destrozado de la ventanilla de la portezuela del acompañante, miró hacia el suelo, que estaba muy abajo. «¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda!», seguía repitiendo. «¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda!». Otro crack fuerte. El crucero de tierra se sacudió y cayó otros 30 centímetros. Tenía que salir. Se miró los pies. Estaba sobre la manecilla de la portezuela. Se agachó, apoyándose sobre manos y rodillas, para mirar la manecilla. No podía ver muy bien en la oscuridad, pero podía discernir que la puerta estaba abollada hacia afuera, por lo que la manecilla no podría girar. Nunca conseguiría abrir la puerta. Trató de bajar la ventanilla, pero estaba atascada también. Después pensó en la portezuela de atrás. Quizá pudiera abrirla. Se inclinó sobre el asiento delantero, y el crucero se bamboleó como consecuencia del desplazamiento de su peso. Tim se aferró al asiento, aterrado. El crucero de tierra se acomodó otra vez. Con cuidado, Tim extendió el brazo hacia atrás y dio vuelta a la manecilla de la portezuela trasera. Estaba trabada también. ¿Cómo iba a salir? Oyó un resoplido y miró hacia abajo. Una forma oscura pasó debajo de él. No era el tiranosaurio. Esa forma era rechoncha y producía una especie de resuello mientras caminaba como un pato. La cola se movía con torpeza hacia adelante y hacia atrás, y Tim pudo ver unas largas espinas.
Era el estegosaurio, aparentemente recuperado de su malestar. Eso hizo que Tim se preguntara dónde estaba el resto de la gente. Genaro, Sattler y el veterinario. La última vez les había visto cerca del estegosaurio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Miró su reloj, pero la esfera estaba resquebrajada. No podía ver los números. Se quitó el reloj y lo tiró a un lado. El estegosaurio resopló y prosiguió su camino. Ahora, los únicos sonidos eran el viento en los árboles y los crujidos del crucero de tierra, cuando se deslizaba hacia atrás y hacia adelante. Tenía que salir de ahí. Aferró la manecilla y trató de forzarla, pero estaba completamente trabada. No la podía mover en absoluto. En ese momento se dio cuenta de que era lo que estaba mal. La puerta trasera tenía puesto el seguro. Tim tiró hacia arriba del pasador y dio vuelta a la manecilla. La puerta abierta giró sobre sus bisagras, abriéndose hacia abajo y se detuvo contra la rama que estaba unas decenas de centímetros más abajo. La abertura era estrecha, pero Tim pensó que podría salir por ella serpenteando. Al tiempo que retenía el aliento, se arrastró lentamente hacia atrás, hasta el asiento posterior. El crucero de tierra crujió, pero mantuvo la posición. Aferrándose a los dos lados del marco de la portezuela, Tim se dejó caer lentamente a través de la estrecha abertura en ángulo que dejaba la portezuela. Pronto estuvo totalmente acostado boca abajo sobre la puerta que estaba en pendiente, con los pies asomándole fuera del coche. Pataleó en el aire, los pies tocaron algo sólido y una rama, y se apoyó en ella con todo su peso. En cuanto lo hizo, la rama se dobló hacia abajo y la portezuela se abrió más, haciéndole caer fuera del crucero de tierra. Tim se precipitó a plomo, sintiendo las ramas que le arañaban la cara. Su cuerpo rebotaba de rama en rama, sintió una sacudida, un dolor lacerante, una luz brillante dentro de la cabeza y su caída se detuvo con un golpe muy brusco, que lo hizo quedarse sin aliento. Doblado en U sobre una rama grande, el aliento le volvió en forma de jadeos entrecortados, mientras sentía el estómago presa de un dolor ardiente. Tim oyó otro crack y alzó la vista hacia el crucero de tierra, una gran forma oscura a algo más de 1 metro por encima de él. Otro crack. El coche se desplazó. Tim se forzó a moverse, a descender por el árbol. Le solía gustar subirse a los árboles. Era un buen escalador de árboles. Y este era un buen árbol para trepar. Las ramas estaban cerca unas de las otras, casi como si fuera una escalera y cracky definitivamente, el coche se estaba moviendo. Con pies y manos, en forma desordenada, Tim descendía, resbalando sobre las ramas húmedas, sintiendo resina pegajosa en las manos, apresurándose. No había descendido más que unas decenas de centímetros, cuando el crucero de tierra crujió con gran estrépito por última vez y, después, con lentitud, con mucha lentitud, se inclinó. Tim pudo ver la gran parrilla verde y los faros, que oscilaban hacia él y, después, el coche cayó a plomo, ganando velocidad mientras iba cayendo hacia el niño, y golpeó estrepitosamente la rama en la que Tim estaba hacía un instante y se detuvo. La cara del niño, sobre la que cayeron gotas de aceite, quedó a unos centímetros de la rejilla abollada y torcida hacia adentro como una boca maligna, y los faros a modo de ojos. El chico todavía estaba a unos 4 metros del suelo. Extendió el brazo hacia abajo, palpó otra rama y descendió. Por encima de él vio la otra rama, que se arqueaba hacia abajo por el peso del crucero de tierra y que después se quebró dejando caer el crucero de tierra a toda velocidad en pos de Tim, que supo que nunca podría escapar, que nunca podría bajar lo suficiente rápido, así que simplemente se dejó caer. Cayó a plomo el resto de la distancia. Se precipitó a tierra golpeando las ramas en su caída, sintiendo dolor en cada parte del cuerpo, oyendo cómo el crucero se abría paso entre las ramas aplastándolas, yendo tras él como un animal de presa. Después su hombro chocó con la tierra blanda y él rodó lo más rápido que pudo y apretó el cuerpo contra el tronco del árbol, mientras el crucero se desplomaba produciendo un fuerte estallido metálico y una súbita andanada caliente de chispas eléctricas que aguijonearon la piel de Tim, y chisporrotearon y sisearon en el suelo húmedo que había alrededor. Con lentitud, se puso de pie. En la oscuridad oyó el resuello y vio al estegosaurio que volvía, aparentemente atraído por la colisión del crucero de tierra. El dinosaurio se movía tontamente, la cabeza baja bien tendida hacia adelante y las grandes láminas cartilaginosas corriendo en dos hileras a lo largo de la jiba del lomo. A Tim le daba la impresión de que se comportaba como una tortuga que hubiera crecido de más. Así era de estúpido. Y de lento. Recogió una piedra y se la tiró. Márchate.
La piedra rebotó en las láminas con ruido sordo. El estegosaurio se siguió acercando. Vamos. Vete. Arrojó otra piedra, y le alcanzó en la cabeza. El animal gruñó, dio vuelta con lentitud, y arrastrando las patas, se fue en la dirección en que había venido. Tim se apoyó en el aplastado crucero de tierra y miró a su alrededor. Tenía que volver a reunirse con los demás, pero no quería perderse. Sabía que estaba en algún sitio del parque, probablemente no muy lejos del camino principal. Si tan solo se pudiera orientar. No podía ver mucho, pero y entonces recordó las lentes. A través del parabrisas roto trepó al interior del crucero, y halló las lentes para visión nocturna y la radio. La radio estaba rota y en silencio, así que la dejó. Pero las lentes todavía funcionaban. Las encendió. Vio la reconfortantemente familiar imagen color verde fosforescente. Con las lentes puestas, vio la derribada cerca, a su izquierda, y caminó hacia ella. La cerca tenía 4 metros de alto, pero el tiranosaurio la había aplastado con facilidad. Tim la cruzó presuroso, pasó por un sector de follaje denso, y salió al camino principal. A través de las lentes vio el otro crucero de tierra, caído sobre un costado. Corrió hacia él, tomó aliento y miró en el interior. El coche estaba vacío. No había señales del Dr. Grant ni del Dr. Malcolm. ¿Dónde habían ido? ¿Dónde se habían ido todos? Sintió un pánico repentino, de pie, solo, en el camino de la jungla, de noche, con ese coche vacío, y rápidamente giró en círculos, viendo cómo el mundo verde brillante que le mostraban las lentes daba vueltas como un remolino. Algo descolorido que estaba a un lado del camino atrajo su mirada y fue hacia eso con precaución. Lo recogió. Era la pelota de béisbol de Lex. Le quitó el barro. Lex. Tim gritó lo más fuerte que pudo, sin importarle si los animales le oían. Escuchó, pero solo le llegó el viento, y el retintín de gotas de lluvia cayendo de los árboles. Lex. Vagamente recordaba que su hermana estaba en el crucero de tierra cuando el tiranosaurio les atacó. ¿Se había quedado allí? ¿O había huido? Los sucesos del ataque estaban confusos en su mente. No recordaba exactamente lo ocurrido. Tan solo pensar en eso le inquietaba. Se detuvo en el camino, jadeando de pánico. Lex. La noche parecía querer envolverle. Sintiendo pena por sí mismo, se sentó en un frío charco de lluvia del camino y lloriqueó un rato. Cuando finalmente cesó, todavía oía un lloriqueo. También había un sonido extraño, sordo, de algo que golpeaba rítmicamente. Era débil, y parecía provenir de algún lugar camino arriba. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó Muldoon, volviendo a la sala de control. Llevaba una caja metálica negra. Media hora. El jeep de Ardy ya debería de estar aquí. Arnold aplastó su cigarrillo. Estoy seguro de que llegará en cualquier momento. ¿Todavía no hay señales de Nedry? Preguntó Muldoon. No. Todavía no. Muldoon abrió la caja, que contenía 6 radios portátiles. Voy a distribuirlas entre la gente del edificio. Le alcanzó una a Arnold. Tome el cargador también. Se les ha agotado la corriente. Estas son nuestras radios de emergencia, pero, naturalmente, nadie las enchufó para recargarlas. Déjela que cargue unos 20 minutos y después trate de ver si localiza los coches. Henry Wu abrió la puerta que indicaba fertilización, y entró en el oscurecido laboratorio. Allí no había nadie. Aparentemente, todos los técnicos todavía estaban cenando. Wu fue directamente a una terminal del ordenador y tecleó los registros cronológicos del ADN. Esos registros tenía que llevarlos el ordenador. El ADN era una molécula tan grande que cada especie necesitaba 10 gigabytes de espacio en disco óptico para almacenar detalles de todas las iteraciones. Wu iba a tener que revisar las 15 especies. Era una tremenda cantidad de información que había que examinar. Todavía no veía con claridad por qué Grant había pensado que el ADN de rana era importante. A menudo, Wu mismo no distinguía una clase de ADN de otra. Después de todo, la mayor parte del ADN de los seres vivos era exactamente el mismo. Wu entendía que el ADN era una sustancia increíblemente antigua. Los seres humanos, cuando caminaban por las calles del mundo moderno, levantando por el aire a sus rosados bebés recién nacidos, difícilmente se detenían a pensar que la sustancia que estaba en el centro de todo ello, la que comenzó la danza de la vida, era una sustancia química casi tan antigua como la Tierra misma. La molécula de ADN era muy antigua y su evolución había terminado, esencialmente, hacía más de 2000 millones de años.
Desde aquel entonces, muy pocas cosas habían tenido lugar. Nada más que unas pocas combinaciones recientes de los antiguos genes y ni siquiera había mucho de eso. Cuando se comparaba el ADN del hombre con el de una bacteria inferior, se descubría que solo el 10% de las cadenas era diferente. Esta innata tendencia conservadora del ADN había animado a Wu a utilizar cualquier ADN que quisiera. Al elaborar sus dinosaurios, manipuló el ADN del mismo modo que un escultor pudiera haberlo hecho con arcilla o mármol. Wu había creado con libertad. Puso en acción el programa de búsqueda del ordenador, a sabiendas de que le llevaría 2 o 3 minutos pasar por pantalla. Se puso en pie y recorrió el laboratorio, revisando los instrumentos. Eso era fruto de un antiguo hábito. Observó el registrador que había fuera de la puerta de la cámara frigorífica, que hacía el seguimiento de la temperatura del congelador. Vio que en el gráfico aparecía un pico. Eso era raro, pensó. Significaba que alguien entró en la cámara. Y hacía muy poco, también, en el curso de la última media hora. Pero, ¿quién querría entrar ahí de noche? El ordenador emitió una señal electrónica audible, breve, indicando que se había completado la primera búsqueda de datos. Wu fue a ver lo que había encontrado y, cuando vio la pantalla, olvidó por completo la cámara frigorífica y el pico del gráfico. Algoritmo Leitsche para la búsqueda de ADN. Criterios para la búsqueda de versión. Rana, todo, fragmento 1 en 0, el resultado estaba claro. Todos los dinosaurios que se reproducían tenían ADN de rana. Ninguno de los otros animales lo tenía. Wu todavía no entendía qué los había hecho reproducirse, pero ya no se podía negar a reconocer que por alguna razón los dinosaurios se estaban reproduciendo. Salió deprisa hacia la sala de control. Lex. Estaba acurrucada dentro de un gran caño de drenaje de 1 metro de diámetro, que pasaba por debajo del camino. Tenía el guante de béisbol en la boca y se mecía hacia atrás y hacia adelante, golpeándose la cabeza repetidamente contra la parte trasera del caño. Ahí dentro estaba oscuro, pero con sus lentes pudo verla con claridad. Parecía no estar herida y él se sintió invadido por el alivio, al haberla encontrado. Lex, soy yo, Tim. No le respondió. Siguió golpeándose la cabeza contra el caño. Sal de ahí. Sacudió la cabeza, haciendo un gesto de negación. Pudo ver que estaba terriblemente asustada. Lex, si sales, te dejaré estas lentes para visión nocturna. Negó con la cabeza. Mira lo que tengo, dijo, levantando la mano. La niña lo miró sin entender. ¿Es tu pelota, Lex? He encontrado tu pelota. ¿Y qué? Intentó otro enfoque. Debe de ser incómodo estar ahí. Y debe de hacer frío también. ¿No te gustaría salir? Volvió a negar con la cabeza y reanudó los cabezazos contra el caño. ¿Por qué no? Hay animales ahí afuera. Eso le desconcertó un instante. Su hermana no había pronunciado la palabra animales desde hacía años. Los animales se han ido, afirmó para tranquilizarla. Hay uno grande. Un Tyrannosaurus Rex. Se fue. ¿A dónde se fue? No sé, pero no anda por aquí ahora, aseguró Tim, con la esperanza de estar diciendo la verdad. Lex no se movió. La oyó dar cabezazos otra vez. Tim se sentó en la hierba que había fuera del caño, en un sitio en el que ella pudiera verle. El suelo estaba mojado donde él estaba sentado. Se abrazó las rodillas y esperó. No se le ocurría hacer otra cosa. Simplemente me voy a sentar aquí y descansar, declaró. ¿Está papaíto ahí afuera? No contestó, sintiéndose raro. Está en casa, Lex. ¿Está mamaíta? No, Lex. ¿Hay alguna persona mayor ahí afuera? Aún no. Pero estoy seguro de que vendrán pronto. Es probable que estén en camino ahora mismo. Entonces la oyó moverse dentro del caño, y salir, tiritando por el frío, y con sangre seca en el cuero cabelludo y en la frente. Pero, aparte de eso, estaba bien. Miró alrededor, sorprendida, y preguntó. ¿Dónde está el doctor Grant? No lo sé. Bueno, estaba aquí antes. ¿Estaba? ¿Cuándo? Antes. Le he visto desde el caño. ¿A dónde se ha ido? ¿Y cómo voy a saber yo a dónde se fue? Contestó Lex, arrugando la nariz. Y empezó a gritar. Doctor Grant. Doctor Grant. Tim estaba inquieto por el ruido que hacía su hermana podría atraer al tiranosaurio, pero, un instante después, oyó un grito de respuesta. Venía de la derecha, desde el sitio donde estaba el crucero de tierra que había dejado pocos minutos atrás.
Con sus lentes, Tim vio, con alivio, que el Dr. Grant iba caminando hacia ellos. Tenía un gran desgarrón en la camisa, a la altura del hombro, pero, fuera de eso, parecía estar bien. Gracias a Dios, dijo. Los he estado buscando. Tiritando, Ed Regis se puso de pie, y se quitó el barro de la cara y las manos. Había pasado una malísima media hora, atrapado entre bloques grandes de piedra, en la ladera de la colina situada abajo del camino. Sabía que, como sitio para esconderse, no era gran cosa, pero era presa del pánico y no estaba pensando con claridad. Se había arrojado a ese lugar frío y lleno de barro y había tratado de controlarse, pero en su mente seguía viendo a ese dinosaurio que venía hacia él. Hacia el coche. Ed Regis no recordaba con exactitud lo sucedido después de eso. Recordaba que Lex decía algo, pero él no se detuvo, no se podía detener, sencillamente siguió corriendo sin parar. Más allá del camino perdió pie y cayó por la colina hasta quedar detenido junto a unos bloques. Y tuvo la impresión de que podía arrastrarse entre esos bloques, y esconderse había bastante lugar, así que eso fue lo que hizo. Jadeante y aterrorizado, sin pensar en otra cosa que escapar del tiranosaurio. Y al final, cuando quedó metido ahí adentro como una rata, entre los bloques de piedra, se calmó un poco, y le abrumaron el pavor y la vergüenza, porque había abandonado a esos niños, sencillamente había escapado, sencillamente se había salvado. Sabía que debía regresar al camino, que debía tratar de rescatarles, porque siempre se había imaginado a sí mismo como valiente y frío al estar sometido a presiones, pero cada vez que intentaba controlarse para obligarse a subir de vuelta al camino y, por alguna causa, no le era posible. Empezaba a sentir pánico y a tener problemas para respirar, y no podía moverse. Se dijo a sí mismo que, de todos modos, no había remedio. Si los niños seguían estando allá arriba, en el camino, nunca podrían sobrevivir y, por cierto, no había cosa alguna que Ed Regis pudiera hacer por ellos, y muy bien podría quedarse donde estaba. Nadie iba a saber lo ocurrido, excepto él. Y no había nada que él pudiera hacer. No había nada que hubiese podido hacer. Y, por eso, Regis se quedó entre los bloques durante media hora, luchando contra el pánico, evitando cuidadosamente pensar en si los niños habían muerto, o en lo que Amond hubiese podido hacer cuando lo supiera. Lo que finalmente le hizo moverse fue la peculiar sensación que percibía en la boca. Sentía algo extraño en el costado, una especie de entumecimiento y de hormigueo, y se preguntaba si se habría lesionado durante la caída. Regis se tocó la cara y sintió carne hinchada a un lado de la boca. Era extraño, pero no le dolía en absoluto. Entonces se dio cuenta de que la carne hinchada era una sanguijuela que estaba engordando a medida que le succionaba los labios. Prácticamente estaba dentro de su boca. Estremeciéndose por las náuseas, se la arrancó de un tirón, sintiéndola desgarrarle la carne de los labios, sintiendo el borbollón de sangre tibia en la boca. Escupió y la arrojó con repugnancia hacia el bosque. Vio otra sanguijuela en el antebrazo, y también se la arrancó, lo que dejó una banda de sangre oscura. Jesús, era probable que estuviera cubierto de ellas. Esa caída por la ladera de la colina. Estas colinas de la jungla estaban llenas de sanguijuelas. También lo estaban las hendiduras oscuras de las rocas. ¿Qué era lo que decían los trabajadores? Las sanguijuelas ascendían por los calzoncillos. Les gustaban los sitios oscuros y húmedos. Les gustaba reptar hasta llegar precisamente a Iolania. Se detuvo. Era una voz, arrastrada por el viento. Doctor Grant. Jesús, esa era la niña. Ed Regis escuchó el tono de voz. No parecía estar asustada ni que padeciese ningún dolor. Simplemente estaba llamando según su estilo insistente. Y poco a poco se fue dando cuenta de que algo más tenía que haber ocurrido, que el tiranosaurio tuvo que haberse alejado o, por lo menos, no haber atacado, y que el resto de la gente todavía podría estar viva. Grant y Malcolm. Todos podían estar vivos. Y la comprensión de eso hizo que se recobrara en un santiamén, del mismo modo que un ebrio se vuelve sobrio al instante cuando los policías le obligan a ponerse de pie, y se sintió mejor, porque ahora sabía lo que tenía que hacer. Y mientras salía de gatas de los bloques, ya estaba preparando el paso siguiente, ya estaba pensando qué diría, cómo manejaría las cosas a partir de ese punto. Regis se frotó el barro quitándoselo de la cara y las manos. La prueba de que se había ocultado. No estaba avergonzado por haber estado escondido, sino que ahora tenía que hacerse cargo del grupo. Desmañadamente, trepó hasta el camino, pero, cuando surgió de la espesura, tuvo un momento de desorientación. No veía los coches por ninguna parte.
Pero estaba al pie de la colina. Los cruceros de tierra tenían que estar en la cima. Empezó a subir, a regresar a los coches eléctricos. Todo estaba muy silencioso. Sus pies chapoteaban en charcos llenos de barro. Ya no podía oír a la niñita. ¿Por qué había dejado de llamar? Mientras caminaba, empezó a pensar que quizás algo le había pasado. En ese caso, él no debía volver por ese lado. Quizás el tiranosaurio todavía anduviera por ahí. Ahí estaba él, Ed Regis, al pie de la colina. Muy cerca de casa. Y todo estaba silencioso. Fantasmal, de tan silencioso. Ed Regis dio la vuelta y empezó a caminar hacia el campamento. Alan Grant pasó las manos sobre los miembros de la niña, apretándole brevemente los brazos y las piernas. La niña no parecía tener el menor dolor. Era asombroso. Aparte de un golpe en la cabeza, estaba bien. Le dije que estaba bien, le reprochó Lex. Bueno, tenía que comprobarlo. El chico no había sido tan afortunado. Tenía la nariz hinchada y le dolía. Grant sospechaba que estaba rota. El hombro derecho estaba sumamente magullado y tumefacto. Grant esperaba que no hubiera derrame en la cápsula articular. Pero parecía tener las piernas indemnes. Ambos chicos podían caminar. Eso era lo importante. Grant mismo estaba completamente bien, salvo por una abrasión de garra en el lado derecho del pecho, donde el tiranosaurio le había pateado. Le ardía cada vez que respiraba, pero no parecía grave y no le limitaba los movimientos. Se preguntaba si el golpe le había dejado inconsciente, porque solo tenía un recuerdo nebuloso de los sucesos inmediatamente precedentes al momento en que se incorporó, quejándose, en el bosque, a unos 9 metros del crucero de tierra. Al principio el pecho le sangraba, de modo que se metió hojas en la herida y, después de un rato, se formó el coágulo. Luego, empezó a caminar por los alrededores, en busca de Malcolm y los niños. No podía creer que todavía estaba vivo y, cuando algunas imágenes dispersas empezaron a volver a su mente, trató de extraer algún sentido de ellas. El tiranosaurio debería haberles matado a todos con facilidad. ¿Por qué no lo había hecho? Tengo hambre, dijo Lex. Yo también, contestó Grant. Tenemos que encontrar el modo de regresar a la civilización. Y tenemos que contarles lo del barco. ¿Somos los únicos que lo sabemos? Preguntó Tim. Sí. Tenemos que volver y decírselo. Entonces, desandemos el camino, hacia el hotel, propuso Tim, señalando hacia abajo de la colina. De esta manera nos encontraremos con ellos cuando vengan por nosotros. Grant tomó eso en cuenta. Y seguía pensando en una sola cosa. La forma oscura que se había cruzado entre los cruceros, aún antes de que comenzara el ataque. ¿Qué animal? Solo se le ocurría una posibilidad. El tiranosaurio pequeño. No lo creo, Tim. El camino tiene cercas altas a los lados, contestó Grant. Si uno de los tiranosaurios está más adelante en el camino, quedaremos atrapados. Entonces, debemos esperar aquí, dijo Tim. Sí. Esperemos aquí hasta que alguien venga. Tengo hambre, repitió Lex. Espero que no pase mucho tiempo, dijo Grant. No quiero quedarme, dijo Lex. Entonces, desde el pie de la colina, oyeron que un hombre tosía. Quédate aquí, dijo Grant, y corrió hacia adelante, para mirar desde lo alto de la colina. Quédate aquí, dijo Tim, y corrió detrás de Grant. Lex siguió a su hermano. No me dejéis aquí, muchachos, y Grant le tapó la boca con la mano. Lex luchó por protestar. Grant le hizo un gesto de negación con la cabeza y señaló sobre la colina para que mirara. Al pie de la colina, Grant vio a Ed Regis, que estaba de pie, paralizado. El bosque que le rodeaba se había vuelto mortalmente silencioso. El constante zumbido de fondo de las cicadinias y las ranas había cesado en forma abrupta. Solo se oía el débil murmullo de las hojas y el gemido del viento. Lex empezó a decir algo, pero Grant la empujó contra el tronco del árbol más cercano, agachándose entre las nudosas raíces de la base. Tim fue inmediatamente detrás de ellos. Grant se llevó un dedo a los labios, haciéndoles gesto de que permanecieran en silencio y, después, con la máxima precaución, miró al otro lado del árbol. Abajo, el camino estaba oscuro y, cuando las ramas de los árboles grandes se agitaban con el viento, la luz de luna que se filtraba entre ellas formaba manchas cambiantes. Ed Regis había desaparecido. A Grant le llevó un instante localizarlo. El publicista estaba apretado contra el tronco de un árbol grande, abrazándolo. No se movía en absoluto. El bosque permanecía silencioso.
Lex tironeó con impaciencia de la camisa de Grant. Quería saber qué estaba pasando. En ese momento, desde algún lugar muy cercano, oyeron un soplido suave, como un bufido, apenas más fuerte que el sonido del viento. Lex lo oyó también, porque dejó de moverse. El sonido volvió a flotar hacia ellos, suave como un suspiro. Grant pensó que era, casi, como la respiración de un caballo. Grant miró a Regis, y vio las sombras cimbreantes que proyectaba la luna sobre el tronco del árbol. Y fue en ese momento cuando Grant se dio cuenta de que había otra sombra, superpuesta a las demás, pero que no oscilaba. La de un fuerte cuello curvo y de una cabeza cuadrada. Se volvió a oír el soplido. Tim se inclinó con cautela, para ver. Lex lo hizo también. Oyeron un crack, cuando una rama se partió, y en el sendero apareció un tiranosaurio. Era el ejemplar joven. Alrededor de 2,5 metros de alto, y se movía con el paso desgarbado de un animal joven, casi como un cachorrito. El joven tiranosaurio recorrió el sendero avanzando con torpeza, deteniéndose a cada paso para olfatear el aire, antes de continuar su marcha. Pasó de largo el árbol en el que se ocultaba Regis, y no dio señal alguna de haberle visto. Grant vio que el cuerpo de Regis se relajaba levemente. Regis volvió la cabeza, tratando de observar al tiranosaurio, que estaba del otro lado del árbol. Ahora, al tiranosaurio ya no se le veía, pues había desaparecido por el camino. Regis empezó a relajarse, aflojando su abrazo alrededor del tronco. Pero la jungla seguía estando silenciosa. Regis se mantuvo próximo al tronco durante medio minuto más. Después, los sonidos del bosque retornaron. El croar de una rana arbórea, el zumbido de una de las cicadinias y, después, todo el coro. Regis se separó del árbol, agitando los hombros, relajando la tensión. Salió a la mitad del camino, mirando en la dirección hacia la que había partido el dinosaurio. El ataque llegó desde la izquierda. El joven tiranosaurio rugió cuando echó la cabeza hacia adelante, haciendo que Regis cayera de espaldas al suelo. El publicista lanzó un alarido y, ayudándose en brazos y piernas, se puso de pie, pero el tiranosaurio le saltó encima en forma repentina, y debió de sujetarle con una pata trasera porque, súbitamente, Regis ya no se movió. Estaba sentado en el sendero, gritándole al dinosaurio y agitando las manos ante él, como si pudiese ahuyentarlo. El joven dinosaurio parecía perplejo por los sonidos y los movimientos de su diminuta presa. Inclinó la cabeza hacia Regis, olfateándole con curiosidad, y el hombre lo aporreó en el hocico con los puños. «Lárgate. Fuera. Vamos, fuera», gritaba Regis a voz en cuello, y el dinosaurio retrocedió, permitiendo que Regis se pusiera de pie. El hombre seguía gritando. «Sí. Ya me has oído. Atrás. Lárgate», mientras se alejaba del dinosaurio. El animal siguió contemplando con curiosidad al extraño y ruidoso animalito que tenía ante él, pero, cuando Regis hubo recorrido unos pocos pasos, volvió a precipitarse sobre él y a derribarlo. El tiranosaurio está jugando con él, pensó Grant. Gritó Regis mientras caía, pero el dinosaurio no le persiguió, permitiéndole que se pusiera de pie. Regis se puso en pie de un salto y siguió retrocediendo. «Pedazo de estúpido y atrás. Atrás. Ya me has oído, atrás», gritaba, como un domador de leones. La cría de tiranosaurio rugió, pero no atacó, y Regis poco a poco se fue acercando a los árboles y al follaje alto que tenía a la derecha. Con unos pocos pasos más estaría en un escondrijo. «Atrás. Tú. Atrás», gritó, y entonces, en el último instante, el tiranosaurio dio un súbito salto y le hizo caer de espaldas. «Termina con eso», aulló Regis, y el animal bajó la cabeza en forma repentina. Regis empezó a gritar. No palabras, solamente un chillido estridente. El grito se cortó en forma abrupta y, cuando el tiranosaurio levantó la cabeza, Grant vio carne desgarrada en sus fauces. «Oh, no», murmuró. A su lado, Tim volvió la cara, presa de una repentina náusea. Al hacerlo, sus lentes para visión nocturna le resbalaron de la frente, cayendo al suelo con un tintineo metálico. La cabeza de la cría de tiranosaurio se levantó como impulsada por un resorte y miró hacia la cima de la colina. Tim recogió las lentes, mientras Grant aferraba las manos de los chicos y echaba a correr.